Siempre. dejando, Sí, sí. ok. Aunque sea de trabajos atrasados, me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Los trabajos los van mandando. Eso no se hagan problemas. Vayan mandando trabajos. Si, si no tienen dudas, entonces vamos avanzando un poquito. Héctor, ¿tenés algo para preguntar? Parece que no, ¿no? En realidad, Acá dice, a la admitancia. en realidad no Bueno, me queda claro cuál es la justificación de la admitancia conceptualmente. es una cosa algebraica. O sea, no le busques una salida de física porque es simplemente una forma de hacer cálculos y manejarse de otra manera. Es un concepto de admitancia que solo sirve para la parte teórica. Bueno, pero lo vemos más adelante. Ahora sigamos Ok, ok, listo. Sí. con corriente alterna entonces. Vamos a ir con corriente alterna. Eh, Ayer entonces lo vimos el trabajo, ya el trabajo lo vimos todo. ¿Mm? Sí, faltaban un par de ejercicios, pero bueno, a intentar hacerlos y cualquier duda le consultamos. Bueno, Quedaba un bueno, ejercicio en paralelo del 9, uno de impedancias en serie del 8 y después, bueno, los otros ¿se acuerdan los que habíamos hecho con la ayuda de los fasores, dibujar la forma de las ondas, sí, sí, que nos sí, daban sí, dos sí. corrientes, dos tensiones, eso? Bueno, entonces vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer un circuito. Vamos a hacer un circuito de corriente alterna, una impedancia. Y Néstor después tiene una pregunta. Sí, en realidad no me quedó. ¿Qué pregunta tiene? Que me mande por el chat. Está colgada en el chat. Sí, se la contesté. No le quedó claro el... En realidad Que no me cambian quedó de unidades. conceptualmente. Pero ¿por qué cambian? Y porque estás haciendo la inversa. Estás haciendo la inversa, ese es el cambio de unidades. El concepto de admitancia se cambia la unidad. O le pones 1 sobre ohm, o antiguamente se usaba, la unidad que se usaba era esta, simplemente. Si la admitancia es 1 sobre z y z es ohm, entonces la admitancia, y esto se escribe así, ohm, en la admitancia usaban como unidad del mho, ¿no? Como para, si vos Es la tenés inversa, claro. 0,2 que son y son mho, pero después decidieron ponerle yo te estoy hablando en la década del 70 por ahí todavía se usaba el mho estando el Siemens, pero bueno, actualmente es todo Siemens la unidad. No sé si está aclarado, pero es eso. Bueno, tenemos una resistencia, una bobina, un capacitor. Vamos a poner nuestra fuente de alimentación como siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito. Estoy tratando de ser prolijo.
tendría que haber hecho. Ya empezamos a trabajar con reactancia inductiva y capacitiva, ¿no? Sí, vamos a trabajar es exactamente así, se dan cuenta cómo se trabaja. Vamos a hacer un ejercicio muy completo, que van a ser prácticamente los ejercicios de la práctica 2, muy parecidos. Así le damos una buena introducción a todo lo que es resistencia, reactancia inductiva y capacitiva. Entonces vamos a poner acá, para no complicarnos mucho, directamente el valor de XL, 4J, y acá vamos a poner el valor de XC menos 6J, y R vamos a ponerle 6. Lógicamente son todos ohms. Bueno, pongo este. Bueno, ¿qué les pido acá? Calcular la corriente por este circuito. Miren, vamos a hacer el cálculo de la corriente y después vamos a calcular, o sea, empezamos calculando la corriente y después vamos a ir agregando cosas a este circuito. ¿Qué es lo que falta? La tensión. Vamos a ponerle que la tensión es... ¿qué valores tengo acá? Vamos a ponerle 60. 60 ángulo 10. Y vamos a jugar con este ejercicio. Vamos a ir metiéndonos bien en lo que es corriente alterna y cálculo de la impedancia. Perfecto. Me pide, calculamos la corriente. Primer punto, calcular la corriente. Primer punto, calcular la corriente del circuito. Bien, para calcular la corriente del circuito, la I del circuito, que es esta, la I. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, nosotros tenemos acá, a esta la podemos interpretar como una impedancia, a esta la interpretamos como otra impedancia, a esta como otra impedancia, entonces podemos representarlas. Vamos a hacer un ejercicio bien completo. Voy a empezar a usar las herramientas que hay acá para que salga más prolijito posible. Disculpen, ya me voy a poner más. Estamos todos aprendiendo, profe, así que tranquilo. Vamos a representar lo que tenemos acá. La de la Z1 es la parte real vale 6, parte imaginaria 0. Entonces, si la escribo en forma polar, no hay ninguna duda, ¿no? Es eso. ¿Cómo? 6 más. Ah, la parte de la Z1, sí. Claro, la Z1, 6, la parte imaginaria es 0. Entonces tengo en polar, el ángulo es 0. Esta es la Z1.
Z1. Z1 que es esta. Siempre va a ser 0, ¿no, profe? Para lo que es Sí, si es una resistencia sola, siempre va a ser 0. Lo que va a Entonces, variar son las bobinas en los capacitores. exacto. La dibujo y es 6. 1, 2, bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pongo acá en escala, perfecto. Esto es Z1, que vale 6 más J0, que es esto. Ohms. Bueno, ahí no le puse que es ohms, pero se entienden que son ohms. Vamos a representar Z2. Entonces, si pongo Z2, la parte, miren, es J4. La parte real vale 0. La parte imaginaria vale J4. ¿Dónde la voy a representar? 1, 2, 3, 4, acá arriba. Esto que va a estar acá es Z2. Miren, está a 90 grados. Bueno, claro, la J siempre me marca el 90 grados y el módulo es 4. 10 ohms. Y lo que me queda es Z3. Z3, la parte real es 0, pero es menos J6. Miren, me adelanto. Si el más J es 90, el menos J es menos 90, si empiezo a contar de acá para acá. ¿Se entendió lo que hice? ¿Me han entendido? Menos 90 ohm. Y la representamos. Dijimos que es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, menos J6. ¿Qué tengo que hacer para calcular la corriente I? Y aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm, la escribo la ley de Ohm. Lo que enunció Ohm fue esto. Yo quiero calcular esto. Si en lugar de poner V, que es diferencia de potencial, caída de tensión, voy a poner directamente E, que es la fuerza electromotriz en este caso. Entonces, para no hacer lío, de entendimiento vamos a E sobre R. E es un dato, que es la fuerza electromotriz, que vale 60 ángulo 10. Bueno, ¿qué tenemos que calcular para resolver nuestro ejercicio? Tenemos que calcular la Z total. Calculo Z total o Z equivalente del circuito. La Z total es un circuito serie, Z1, Z2, Z3. Z1, Z2, Z3. Esto, ¿qué sería? Z1 es 6 ohm, XL es más J4 y XC es menos J6.
Todo esto son ohms. Por lo tanto, la Z total es parte real es 6, J4 menos J6 menos J2 ohm. Perfecto. Bien, vamos a ver acá. Miren, yo representé las tres impedancias y aquí las sumé. Entonces lo que hago es Z1 más Z2 más Z3. Z1 queda donde está, porque es la única real, la única resistencia, Z con resistencia, y después hago la diferencia. Miren, esto que está acá, dije que es Z2. Z2 es 490, que la tengo representada acá. Y Z3 es menos J6. Entonces, hago la misma, este vector más este vector sería J4, el vector J4 o el vector 4 menos el vector 6 que me queda 2, que estaría acá abajo. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Qué hice acá? Yo hice XL menos XC J. Esperen que acá tengo un problema de... Hizo la diferencia, ¿no? Pero acá... Y, claro, hice la diferencia. JXL menos XC es lo que hice acá, que me quedó este vector. Es... Ahora, ¿puedo hacer una consulta? Sí, La fórmula que yo tengo ahí es XL menos XC, sí, siempre, ¿no es cierto? sí, Ahora, si yo XC la tengo negativa, sí. porque es menos J6, ¿no se hace positivo con ese menos de adelante? No, y por eso lo borré, que me equivoqué. Es XL menos XC. Que lo que quería poner era X. Ahí está. Bien, pero XC, la capacitiva, ¿no es negativa? ¿No tiene el ángulo negativo? No, no, porque acá pongo los módulos yo. Acá, acordate que son Ah, los módulos. Acá son módulos. Acá son los módulos. Entonces, va a quedar que X va a ser menos, y acá le pones menos 2 ohms. o sea que siempre en ese cálculo tengo en cuenta números positivos, ¿no? Exacto, exacto. Siempre ahí tenés en Eh, cuenta. Porque aparte vos sabés que esto te va a quedar menos J2. Porque ya lo sí. estás viendo. ¿Mm? Pero en el cálculo hacer los números positivos. La parte imaginaria de la impedancia 3 es mayor que la Sí, menos 6, claro. David, está bien. claro, acá Acá en ya, esta mirá, pregunta, acá ya lo ves. Tenés J4 menos J6, acá predomina el capacitor. O sea, va a ser una impedancia capacitiva. A pesar de tener una bobina, va a haber un predominio del capacitor. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? en esto le estaba haciendo una pregunta que Sí, a ver. dice, en realidad no es una suma. De lo que estábamos hablando antes de la diferencia de XL menos XC o de qué. Es una resta. O lo podés tomar como una... Sí, no, es una resta. Vos lo que estás haciendo es esta impedancia Z2, para sacar la resultante imaginaria se la tenés que sumar a menos J6. Claro, pero es más J4 más menos J6 y te queda menos J2. Está bien. Lo que dice Néstor también está bien, lo que plantea él.
no es una suma en realidad, teniendo en cuenta que son vectores. Sí, son vectores y son vectores colineales. Son vectores colineales. ¿Mm? Y vos lo que haces, en realidad estás restando porque están uno sobre el eje positivo y otro el eje negativo. Y lo podés hablar como si fuera una suma y como si fuera una resta. Pero está bien, tomemos como si fuera una resta porque acá en este caso esto es lo que pesa y es lo negativo. Pero son dos vectores que vos sacás la resultante de estos dos vectores sobre el eje imaginario. Y ahora lo que vas a hacer, porque vos acá ¿qué tenés? Vos acá tenés Z1 más Z2 más Z3. Z1 lo tenés acá. Acá hiciste Z2 menos Z3, que es lo que hiciste acá. Que te queda menos J2. Y a este menos J2 yo lo llamé X. X es la reactancia del circuito. La diferencia entre XL y XC la llamo X, que es la diferencia entre las dos reactancias. ¿Y ahora qué me queda hacer? Y tengo que averiguar cuánto es la Z total. Y la Z total, acá gráficamente veo que es la suma de este vector con este vector. Entonces puedo hacer el paralelogramo o trasladar el vector, este vector a continuación del otro, y hago la suma. Y al hacer la suma de vectores me va a quedar más o menos. Disculpen. Hoy lo estuve usando, pero vamos a poner Z2 acá. Vamos a poner esto acá. Y creo que la falla la tengo acá. Entonces, pongo acá. Esto lo pongo acá. Ahí estaba la falla. Ahí estaba la falla. Entonces, esto que está acá va a ser la Z total, que es esta Z total que está acá. Y va a haber un ángulo. Esta Z total va a tener un ángulo, que es este, que lo voy a llamar phi. Entonces, yo tengo que la Z total en rectangular es 6R menos J2 y Z total en polar. Así está en binómico rectangular. Para pasar la polar, ¿qué hacemos? Vamos acá y ponemos que la Z total menos 2J ohm, y tengo que usar, ¿se acuerdan de esta? Que es X sobre R. Volvamos acá. Miren, este ángulo lo calculo como la tangente de este ángulo, y hago la inversa, puedo calcular el ángulo.
Entonces phi va a ser la tangente a la menos 1 de este cateto y este cateto que está acá. Seno sobre coseno. ¿Recuerdan? Nosotros habíamos definido como la tangente de phi como la función seno sobre la función coseno del ángulo. Si hago seno y hago coseno, me queda directamente x sobre r, porque el seno, ¿qué es el seno? Es x sobre z. El coseno es r sobre z, entonces se anulan las z y me queda x sobre r. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Esto es tangente a la menos 1 de, miren, pongo el módulo sin el signo porque yo ya sé que el ángulo que voy a tomar va a ser negativo, porque yo desde acá para acá mido los ángulos negativos. Sobre R, que es 6. Y entonces hacemos directamente la cuenta. Hacemos esta cuenta y después la inversa de la tangente, que es el arco tangente. La cuenta da En grados 18,43. 18,43. Nos queda esto. Pero yo sé que si voy acá, este ángulo es negativo. Entonces, yo voy a poner que Z va a tener el ángulo acá menos 18,43. Y ahora lo que tengo que calcular, a ver si ustedes me dan una mano, tengo que calcular el módulo. El módulo, este módulo de acá. Ya conozco este ángulo. Este ángulo de acá es 18,43. Entonces puedo usar seno y coseno, ¿no es cierto? Porque este cateto lo conozco y este cateto lo conozco. Entonces, si uso coseno, el coseno de esto va a ser el valor de R, que vale 6, dividido Z total. Entonces vamos y del gráfico sacamos que el coseno de phi es igual a 6 sobre, vamos a poner o el valor de R, R sobre ZT, como teníamos ahí, y ponemos, tengo que despejar Z total, que es lo que ando buscando yo, el módulo, ¿no es cierto? Módulo de Z. Entonces me queda R sobre coseno de phi 6 ohms sobre el coseno 18,43. Y acá ¿no va negativo? No. Igual si le pones el negativo, el coseno te va a dar positivo. Si querés se lo podés poner. Pero igual te va a dar positivo y aparte es un módulo el que estás calculando. Te tiene que dar positivo sí o sí, porque es el valor que va acá. El valor que va acá. Entonces me queda 6 dividido ese coseno, ¿no? Exacto. 6 dividido el coseno.
6.32. Entonces esto, toda esta cuenta da 6,32. Como estos son ohms y esto no tiene unidad, ya me quedo en ohms. Ohms. Bueno, todo el circuito quedó de la siguiente manera. La corriente, lo que quería averiguar yo. Yo quería averiguar la corriente. Ahora tengo este valor de Z. Entonces, Z, la tensión E dividido la Z total, me va a dar directamente la corriente. O sea que la corriente va a ser el valor que teníamos del ejercicio, que era 60 ángulo 10. Dividido Z total 6,32 menos 18,43. Bueno, tenemos que hacer esta cuenta. Toda esta cuenta que está acá. A ver cuánto, si me ayudan, cuánto da esa cuenta. Pero voy a poner las unidades que faltan. Son volt y estos son ohms. Y la cuenta 60 dividido 682 da 8,79. 632 es. 632. 632. Va, yo puse 632. Está bien, está bien, está bien. ¿Es 632? 9,49. 9,49. 9,49. Y ahora el ángulo, ¿cuánto da? Y sería 28,43. Positivo, ¿no? Exacto. ¿Está todo bien? Néstor, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Se entiende? Bueno, calculamos la corriente. Lo que nos habían pedido primero era el cálculo de la corriente, que es 9,49, que son 9 amperes y medio, con este ángulo de fase 28,43 amperes. Bien, vamos a ver ahora el diagrama fasorial, porque falta el diagrama fasorial. Todo ejercicio de corriente alterna lo acompañamos con nuestro diagrama fasorial. Sería el punto 2, ¿no? Podemos ponerlo como hacer diagrama fasorial. Sí, pongamos punto 2 como diagrama fasorial. Se podría poner como en algunos ejercicios vemos para tenerlo ya hecho, hacer diagrama fasorial y decir si está adelantada o atrasada. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso porque lo vamos a hacer completo el ejercicio. Empezamos acá. Sálvelo, profe, si puede, porque queda menos de un minuto, se va a cortar. Sí,
Sí, sí, estoy con el OneNote y queda, sí. Sí, sí, Ah, buenísimo. está salvadito, sí, sí. Por eso estoy usando el OneNote, porque me queda todo. Dos, página 3, página 4. Bueno, acá en la página 4 entonces vamos a hacer el diagrama fasorial, donde yo voy a poner la tensión y la corriente. Bueno, nosotros seguimos. Hola, si me hablas de la bandejita como para hacer la sopa de verduras, yo pongo en agua con sal todas las verduras, la dejo hervir bastante, condimento con sal, con un poco de pimienta y bueno, lo dejas que se consuma y va a quedar un caldo rico y listo, es eso. Estoy en una clase. Bueno, ya nos estamos ubicando. Bien, entonces vamos a dibujar la tensión y la corriente. Tensión y corriente, esos son, lo que dibujé acá, vamos a ponerle, este es el plano complejo. Estamos todos, sí. Plano complejo, esto gira así. Y lo que hacemos ahora es el diagrama fasorial. Donde vamos a hacer tensiones y vamos a hacer corriente. Vamos a ver, era ángulo 10, ¿no es cierto? 60, ángulo 10 era la tensión. 60 ángulo 10 era la tensión. Más o menos estaríamos por acá. Vamos a suponer que esto es 10. $60 y ahora vamos a poner la corriente que daba 28, vamos a mirar acá arriba, 2843. 2843. Vamos a picar este color. Bueno, esta es la corriente. Y acá tenemos 28,43.
y vamos a completar acá de poner que estos son los más J menos J, y acá bueno, tengo los reales, lo dejo así, no le pongo nada, sabemos que acá están los reales. Y aquí tenemos nuestro diagrama fasorial. Y vamos a marcar ¿La corriente también es el módulo? La corriente también es el módulo. La corriente... 9,49 sería. ¿Cuánto daba la corriente? 9,49 amperes. Exacto. 9,49 amperes. Bueno. Y vamos a marcar este último ángulo que está acá. Este. Que evidentemente va a ser 18,43. Y 18,43 es un ángulo conocido, porque es el ángulo de la corriente. 18,43 es el ángulo de la corriente. No, como de la corriente. 18, perdón, de la impedancia. Es el ángulo de la impedancia. Acá está. 18,43 es el ángulo de la impedancia. Víctor pregunta si va en escalas iguales. No necesariamente. No necesariamente. Podés usar acá una escala distinta, porque esto es tensión y esto es corriente. Porque ya el diagrama ya terminaría. Ya acá terminó el diagrama fasorial. Ya representamos y acá se pone en manifiesto que es un circuito inductivo. Si yo me ubico de este lado y veo quién pasa primero, la primera que va a pasar es la corriente y después va a pasar la tensión. Es capacitivo, ¿no, profe? Entonces, es capacitivo. Porque la corriente adelanta la tensión. Exacto, circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión. Y ese valor 18,43 sería el ángulo de desfasaje que hay. Exacto, exacto. 18,43, este ángulo que está acá, es... Este ángulo que está acá es el ángulo de desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. Y quiero que vean que este ángulo de desfasaje, siempre, este ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, siempre va a ser el ángulo de la impedancia. Siempre. Acá se cumple, 18,43. ¿Por qué? Y esta es la que origina el desfasaje. Vamos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio, ¿qué era lo que tenía? Z1, Z2, Z3, ya conocemos la corriente. 9,49, el ángulo 28,43. Bueno, esta corriente pasa por la resistencia, pasa por la bobina, pasa por el capacitor y produce en cada una de ellas una caída de tensión. Por ejemplo, la corriente, vamos a ir a la hoja que estamos usando. ¿Qué tenemos? Vamos a volver a ir. Néstor no entiende una cosa, profe, acá. Dice que sí. ¿Por qué el ángulo de desfasaje es el de la impedancia? Bueno, siempre va a dar el de impedancia porque la impedancia es la que provoca el desfasaje entre tensión y corriente. La impedancia siempre va a producir el desfasaje entre tensión y corriente. Entonces, cuando uno hace el diagrama fasorial y ve cuánto está separado este ángulo, cuánto está separada la corriente
de la tensión, el ángulo que te da va a ser siempre Z, porque nosotros calculamos de acá. Acá usamos este ángulo. Entonces, cuando rearmamos el circuito, nos damos cuenta que la impedancia es la que realiza el corrimiento entre tensión y corriente. Mirá, vamos a acá adelante. Acá adelante. Sí. En lugar de ser la reactancia inductiva 4 ohms y la reactancia capacitiva menos 6, hubiese sido al revés. Esta hubiese valido 6 y esta hubiese valido 4. El circuito me va a dar prácticamente, me va a dar los mismos valores, pero en lugar de ser capacitivo va a ser inductivo. Ahora, y el ángulo de la diferencia que hay entre tensión y corriente va a ser de nuevo el ángulo de la impedancia, y siempre va a pasar así, por aplicar la ley de Ohm. ¿Quedó claro, Néstor? Sí, quedó acá, ya lo vi. Perfecto. Veamos una cosa ahora. Vamos, ahora voy a pasar a otra hoja directamente. Voy a pasar a otra hoja, así armamos nuestro circuito de nuevo. Armo el circuito de nuevo. Lo estamos analizando todo este circuito. ¿Qué más se puede pedir en un ejercicio de este tipo, profe? Ya hicimos el diagrama, calculamos la corriente. Bueno, ahora se los voy a pedir. La caída de tensión en cada una de las impedancias. Exacto, la caída de tensión en cada una de las impedancias. Pero por eso quiero dibujarlo para tenerlo a mano, y nosotros habíamos calculado esta corriente. ¿Se acuerdan? Siempre lo mismo. Entra por positivo, sale por negativo. Entra por positivo, sale por negativo. Entra por positivo, sale por negativo. ¿Y esto de qué me sirve a mí? Es para calcular, para marcar el vector que sería la caída de tensión en R. Caída de tensión en R que vale 6 ohms. Acá va a ser la caída de tensión en XL, donde XL va a ser J4. Y acá voy a marcar con mis reglas de signos la caída de tensión en BXC, y XC va a ser menos J6 ohms. Estos son ohms, y esto que está acá, el generador, como es un instante donde sacamos la foto, ahí pasa por positivo. Si pasa por si yo marco así el positivo, esta corriente va a ser positivo, y puedo usar todo este convenio de signos. Y esto que está acá es E60 fase 10 voltios. Bueno, ¿qué les pido yo calcular? Ahora yo lo que les pido calcular es la caída de tensión, calcular de tensión en cada una de las Z. O sea, ¿qué es lo que quiero calcular? Yo quiero hacer esta cuenta. La caída de tensión en los extremos de la resistencia va a ser la corriente multiplicada por la resistencia.
la caída de tensión en XL va a ser la corriente que circula, que siempre es la misma, por XL. Y la caída de tensión en el capacitor, que va a ser I por XC. Bien, vamos a empezar con los cálculos. V sub R, la corriente era 9,49, ángulo 28,43 amperes por R. R lo paso a polar. ¿Cómo lo escribo en polar R? Bueno, lo escribo 6 ángulo 0 ohms. ¿Qué voy a calcular también ahora? Voy a calcular BXL. claro, B en XL. Vamos a calcular B en XL. Y vamos de nuevo. Es I por XL. 49, 28, 43 va a ser la corriente. Por ¿qué sería ahora? Cuando yo tengo J positivo, ya sé que son 90 grados. Entonces puedo escribirlo muy fácil en forma polar. Y en XC voy a tener que hacer lo mismo. Es esto que está acá. Vamos a ver. BR es esto. B de XL, B de XL. Y B de XC, B de XC. Lo mismo, 9,49, 28, 43 amperes. Bueno, hay que ir 6, haciendo las cuentas. ángulo de -90. 6 ángulo menos 90. Y vamos haciendo las cuentas de todo esto. El primero, la BR da 56,94. El ángulo, acá se suman, ¿no? Se suma. Exactamente. 28,43. ¿Puede dar ese resultado? ¿Y sí? 6 por 9 es 54. Sí, está bien. Y el ángulo está bien. Bueno, ¿cuánto da PXL? 56,90. Ah, en XL. Sí. $37,96. 118,43 el ángulo. Y abajo, Abajo va a dar 56,94. discúlpame, no te escuché. 56,94, ¿no? Porque es 6 también, ¿o no? Sí, es perfecto, Sí, es lo mismo. 56,94 y el ángulo va a ser menos 61,57. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora representamos, hacemos el diagrama fasorial de esto? De este
y de este. Ahí terminaría la parte de la caída de tensión, ¿no? Acá, claro, acá ya hicimos todos los cálculos de las caídas de tensiones. Ahora lo que me falta hacer es el diagrama fasorial de esto, y si quiero le pongo la corriente y vemos cómo lo terminamos. ¿Cómo es mejor graficar fasorialmente? ¿Como polar o rectangular? De las dos maneras te va a hacer Cualquiera de las dos, ¿no? cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos lo podés hacer. Si no tenés un transportador, te conviene hacerlo en forma rectangular. Y listo. Y tenés que usar una escala. Si lo haces con una escala y en rectangular, te va a dar bien el ángulo y te va a dar bien el módulo. Bueno, la idea es entonces ahora poner el diagrama fasorial. Vamos a hacer el diagrama fasorial. Bien. En este diagrama fasorial vamos a dibujar las corrientes. Y las corrientes teníamos una que tenía un ángulo de 28,43. Bueno, vamos a, si ustedes tienen transportador, vamos a dibujar la primera. Un segundo. Voy a seleccionar un color. Dijimos más o menos 28, 43. Lo levantamos por acá. Más o menos. Entonces, anotamos esta que es VR. Esto convendría hacerlo bien en escala. ¿Cuál tengo que dibujar ahora? La de 118, la de BXL. BXL, que es 118. BXL, que es 118. Más o menos. Ahí está. Y esto VXL. A todo esto no nos olvidemos que esto va a girar así con esta velocidad angular y que yo acá voy a tener más J. Esto es el plano complejo. Muy bien, plano complejo. Ahora vamos a la otra, que es igual el módulo, pero menos 61. Es menos 61. Menos 61. Vamos a imaginar por acá. Menos 61. VXC. Vamos a marcar los ángulos acá, así lo completamos bien. Esto es 61,57 menos
61,57. Este de acá era 28,43, el de BR. Y el de XL 118,43. muy bien. Entonces, tengo 1, 2, 3 vectores. Vamos acá. Vean, acá tengo esta caída de tensión, esta caída de tensión y esta caída de tensión. Entonces, Kirchhoff dice que la fuerza electromotriz inducida, perdón, disculpen, la fuerza electromotriz aplicada por el generador al circuito E tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones. Entonces acá tenemos una suma de vectores según segunda ley de Kirchhoff. O ley de tensiones de Kirchhoff, que se las pone como ley de tensiones de Kirchhoff, LKB. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que yo lo que puedo hacer es sumar estos tres vectores y la resultante de estos tres vectores me va a dar esto. En forma gráfica lo estoy haciendo. Puedo hacerlo analíticamente también. Si lo hago analíticamente, tengo que pasar todo esto a rectangular. Paso todos estos valores a rectangular y sumo y me tiene que dar 60 ángulo 10 voltios. Se tiene que cumplir esto. Entonces, si nosotros vamos aquí, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos sumar, puedo sumar este vector que está acá, lo traslado paralelamente hasta donde está este vector, donde está el final de este. Acá tengo, este lo dejo quieto y este lo traslado acá para tratar de hacer la suma. ¿Qué vector? El de la tensión de la este. ¿Verde? El verde lo dejo quieto. Okay. O puedo trasladar el verde. Vamos a trasladar el verde. Cualquiera. No, lo que pasa es que no veo cuál está marcando, por eso dice este, pero no sé cuál. Yo iba a dejar quieto este. Iba a trasladar este acá. Yo iba a dejar quieto este vector y trasladaba este. Si este lo trasladaba, lo llevo paralelo en módulo, siempre con una escala acá. Acá sí tenemos que tener una escala. Veamos qué escala le podemos poner. Tenemos y podemos ponerle 5 volt 1 centímetro o más o menos para que quede algo grande. Eso entraría dentro de una hoja, ¿no? Si uso una escala de tensiones de que sean 5 volt 1 centímetro. Más o menos 11 centímetros tendremos por los más grandes, que son estos dos, pero quedaría bien. Bueno, ¿les parece que dejo este quieto y voy sumando los otros vectores? Profe, ¿puede decir que, porque yo no lo estoy viendo en el gráfico, cuál es cuando dice este o el otro? ¿Qué color es el que va a mover o el que deja? Ah, el verde.
¿No se Aparte ve lo la deja chico. flecha? ¿No se ve una flechita? No, ¿no? No, en la hoja no. Ah, no se ve la hoja en la flecha. Eh, la flecha en la hoja. El verde. El vector verde, que ahí lo marqué, Sí. este vector es el que dejo quieto. Este lo dejo quieto y voy a empezar a sumar el vector azul, este vector azul. ¿Y cómo hago la suma? Y lo traslado paralelamente hasta el final del verde y lo dibujo. Entonces vamos a ver de la mejor manera que podemos. Dijimos que es el azul. Más o menos. Ahí. Ya trasladé este vector, que es BXL. Y ahora voy a trasladar BXC. BXC, el rojito, medio naranja. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a llevar hasta el extremo de este vector, por el sentido que tiene, porque estoy sumando. Acá sumé BR, el vector verde, le sumé el vector azul BXL, y ahora le voy a sumar pero a partir de acá con el ángulo que tiene. Entonces, más o menos, ya a mí me quedó por ahí más o menos. Bueno, está totalmente fuera de escala. Tendría que quedar más arriba porque tendría que ser 60 grados esto. El ángulo que toma es el menos 61,57. Claro, lo traslado paralelo. O como decís vos, o como dijiste vos podés acá marcar un par de ejes y trasladás por ejemplo, cuando es una suma de vectores. Es una suma de vectores. Y acá también voy acá arriba, hago un par de ejes y marco menos 61. Y lo trazo de acuerdo a la escala que le di. Lo trazo de acuerdo a la escala que le di. Y tengo que esto es BXC. Bien. Por lo tanto, no me va a quedar con el ángulo que me tiene que dar. La resultante va a estar desde acá al extremo de este vector. Desde el origen hasta el extremo del rojo, ¿no? De Claro, BXC rojo. porque el origen, fíjate que el verde, es donde es el origen donde está el vector verde. Sobre el vector verde, que es la tensión y la resistencia, le sumé en módulo y ángulo, le sumé el vector azul, que es BXL. Y a donde terminó BXL en azul, le sumé el del capacitor, con acá arriba tomando este ángulo. Entonces, toda esta suma de vectores que está acá, si yo uno el origen de mi sistema de vectores hasta donde terminó el último vector que usé para la suma, esto que está acá
esto que está acá tiene que ser 60, ángulo, ya ni me acuerdo cuánto es, ángulo 10. Si ustedes los hacen en escala, les va a dar. Entonces, lo que hicimos acá gráficamente, calculamos gráficamente la tensión del generador. La segunda ley de Kirchhoff. Acá lo hicimos en forma gráfica. Y miren lo que dibujamos acá. Acá dibujamos el generador. El generador, que es este. Ahora, yo puedo dibujar la corriente acá, pero la corriente va a estar en el mismo lugar. Los 9,49, 28,43 van a estar en el mismo lugar. Los voy a dibujar acá. La voy a dibujar. Si quiero dibujar la corriente me paro acá en el origen. ¿Y cuánto dije que tenía la corriente? 28. Y si quiero la marco. La marco acá la corriente y tengo un diagrama de todas las caídas de tensiones y la corriente I, que es 9, era 9, ¿no? 9,49, sí. 49. ¿Qué quedaría sobre el mismo vector de BR? No, arriba, ¿no? Porque ya me perdí un poco ahí. Arriba, el rojo que hizo arriba. El rojo que hice arriba, porque la corriente, mirá, tenía 28,43, porque es la corriente del circuito. Entonces le pongo directamente acá el módulo, 9,49 amperes. Y todavía puedo hacer otra cosa más. Podemos hacer otra cosa más. Así como hice este diagrama, puedo hacer otro diagrama fasorial, pero usando la corriente, que es lo que vamos a hacer ahora. Si les parece bien, hacemos otro diagrama fasorial. Profe, no me quedó claro el tema del vector de la corriente en el último. Este vector que lo marqué acá. El último vector que hizo, sí, el rojo ese que hizo, ahí tomó como ángulo 28,43. Sí, porque 28,43 es el mismo ángulo que tengo acá abajo. De BR, claro. De BR, bueno, perdón. No quedaría como encima, ahí está por, o sea, no quedaría encima del de BR, porque si no ahí es como que tengo más ángulo, ¿no? Sí, ese es un error mío. Gracias por la observación. Muy bien. Muy bien. Entonces, la corriente, voy a usar este color. Estaría acá. Ahí está. Perfecto. Esto que está acá
es módulo de I 9,49 amperes. ¿Se entendió un poquito el ejercicio? Un poco complejo, pero bueno, hay que ir entendiendo cada paso que uno va. Es un ejercicio donde vamos a repasarlo el ejercicio, porque vimos bastante acá. ¿Dónde se arranca el ejercicio? Acá arranca el ejercicio, ¿dónde arranca? Acá, en 2. Aquí tenemos un ejercicio típico de una impedancia formada por una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue hacer el cálculo de la corriente. Para hacer el cálculo de la corriente, aplicamos la ley de Ohm. Aplicamos acá la ley de Ohm. Esto es un dato, la tensión es un dato, la resistencia, que yo acá lo que estoy viendo es que yo tengo que hablar de una impedancia acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora repasando veo... Claro, yo ahora La repasar... fórmula al principio, sí, yo le iba a preguntar si resistencia, pero bueno, después lo pasamos a impedancia. Sí, creo que lo habré puesto por hacer referencia a corriente continua, puede ser. A la ley de Ohm, sí. Sí. Bueno, poníamos cuánto valía Z1, Z2, Z3, hacíamos si se corta seguimos, hacíamos la suma de las tres impedancias para calcular la Z total y representábamos en el plano complejo la resistencia, la reactancia inductiva, la capacitiva, operábamos, hacíamos lo que valía la reactancia inductiva menos lo que valía la reactancia capacitiva. Esto nos daba un valor de reactancia capacitiva menos 2J y calculábamos la Z total, la Z total que está ahí en amarillo, en ocre, y que hicimos acá el cálculo. Bien, después de ahí, de acá, fuimos acá y pasamos de rectangular, la impedancia de rectangular la pasamos a polar usando la relación de trigonometría que tangente de phi, seno sobre coseno, x sobre r, y el ángulo nos dio 18,43. No le habíamos puesto el signo acá, trabajamos con valores absolutos porque ya sabía que el ángulo era negativo. Habíamos dicho que el ángulo era negativo, entonces lo vimos por el gráfico. Por eso lo importante siempre es hacer el gráfico de impedancia, porque uno acá nunca se equivoca. Acá el ángulo es negativo. Perfecto. Con trigonometría, conociendo el ángulo phi, conociendo la resistencia, despejando impedancia para calcular el módulo, para calcular este módulo, lo que está en amarillo, z de t, el módulo, usamos la función coseno, despejamos z total, despejamos acá z total, y nos da el módulo 6,32. Y completamos acá la impedancia. 6,32, ángulos menos 18,43. Entonces ya aquí podemos calcular la corriente usando la ley de Ohm. Lo primero que nos habían pedido, calcular la corriente. Acá ponemos la fórmula, y acá hacemos el cálculo.
la impedancia de la corriente da este valor, que acá lo recuadramos con verde. Bien, el otro paso entonces fue el diagrama fasorial. Plano complejo, diagrama fasorial, circuito capacitivo. La corriente y adelanta a la tensión. Representamos la tensión con su ángulo de 10 grados. Representamos a la corriente con su ángulo de 28,43 y después vimos que la diferencia, o sea, el desfasaje entre I y E, el desfasaje entre I y E, llegamos a la conclusión que es el valor del ángulo de la impedancia, del ángulo de la impedancia. Llegamos a esa conclusión. Después nos fuimos a jugar un poco con la segunda ley de Kirchhoff. Nos metimos a jugar con la segunda ley de Kirchhoff. En esta segunda ley de Kirchhoff, nosotros fuimos a nuestro circuito original y vimos que teníamos ya calculada la corriente. Ya tenemos calculada la corriente. Y usando, al generador acá le habíamos puesto positivo y aquí le habíamos puesto el negativo, y que la corriente sale de positivo, usamos siempre el mismo criterio, de positiva, cuando entra a un elemento, entra por positivo, sale por negativo, entra la corriente por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo, y que me permite dibujar las flechitas de las caídas de tensiones. Y de esa manera, las flechitas siempre apuntan al positivo, flechita siempre apunta al positivo. Estas tres tienen el mismo sentido. Esta flecha de acá de B sub R, la flecha de B sub XL y B sub XC tienen el mismo sentido. Se suman. Y el sentido de BR, BXL y BXC es contrario al sentido de esta flecha. Por lo tanto, si a estas tres las sumo, esta se le va a restar a estas tres, y entonces puedo escribir esta segunda ley de Kirchhoff, que de un lado pongo la suma de las fuerzas electromotrices. ¿Y cuántas fuerzas electromotrices tengo? Una fuerza electromotriz, que la anoté acá. Y la suma de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones, que es I por R, y no nos olvidemos que este I por R es caída de tensión, la letra B, la B corta, caída de tensión, diferencia de potencial. Entonces, estos tres vectores sumados, BR, BXL y BXC, los tengo acá, los sumo y se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Y después calculamos la caída de tensión en cada una de las impedancias. Y la caída de tensión en las unas impedancias la calculamos con ley de Ohm. Ley de Ohm, multiplicando. En realidad, ¿qué fue lo que hicimos acá? En cada una de estas operaciones. En cada una de estas operaciones aplicamos I por Z, donde para identificarla la llamamos B sub R, la corriente I, la única corriente que hay en el circuito, por la resistencia me da la caída de tensión. La única corriente que hay en el circuito por XL
me da V sub XL. Y la única corriente por XC me da V sub XC, que está acá. Bueno, y aquí hicimos las operaciones. La corriente es esta, siempre la misma, circuito serie. Y multiplicamos por, esto era la Z1, que era R, esto era la Z2, la Z3, que era el capacitor, con sus respectivos ángulos. Y obtuvimos estos valores. Si nosotros pasamos a rectangular, que no lo hicimos, pero si pasamos, se los dejo como tarea, si pasamos a rectangular estos tres valores, 1, 2 y 3, y los sumo a estos tres valores, me tiene que dar la fuente de alimentación. Después seguimos con el ejercicio, y lo que hicimos acá en el ejercicio fue representar la caída de tensión en R, la caída de tensión en XL, la caída de tensión en XC, usando una escala. Que propusimos esta escala, plano complejo, sentido de giro, y empezamos a representar cada uno de los vectores que hay acá. Bien. Y después los sumamos, y después cada uno de esos vectores los sumamos. Habíamos marcado este vector de acá como V sub R, después vinimos y marcamos V sub XL con sus ángulos, con todos los datos, y después V sub XC. Dejamos quieto un vector, que fue V sub R, y trasladamos este vector V sub XL a continuación de V sub R, y después trasladamos V sub XC, el capacitor, respetando este ángulo también, o sea, trazando una paralela, a continuación de V sub XL, pero tiene sentido contrario, tiene ángulo negativo. Y después, como toda suma de vectores, unimos el origen de donde comenzamos con el final. Y eso me dio la fuerza electromotriz. Y después marcamos la corriente. Y a donde marcamos la corriente nos encontramos con las definiciones. Que nos faltaría ver esto. Vean ustedes acá. Si yo uso la corriente, miren, la corriente con qué está en fase, con la caída de tensión en la resistencia. Y yo acá lo que tengo, esto que está acá es VXL, y VXL está justo, tiene que estar justo a 90 grados de esta corriente. Y VXC tiene que estar justo a 90 grados de esto, o sea que VXC, esto tiene que estar más junto, tiene que estar prácticamente acá tocando, para que esto esté bien. ¿Se entendió lo que dije? Hola. ¿Están todavía? Hola, hola. Claudio. Ahí recién volví, sí, se me volvió recién internet. Está complicado internet. A ver, tratá de conectarte de nuevo, Néstor.